Hola, mi nombre es Perla Reyes Santiago y en este video voy a hablar sobre la partida doble. Lo primero que tenemos que saber es qué es la partida doble. La partida doble es un método de registros contables donde cada transacción afecta al menos dos cuentas y el principal fundamento de la partida doble es donde no hay deudor ni hay acreedor sin deudor. La partida doble también tiene reglas. Las reglas son de cada transacción. Cada transacción afecta al menos a dos cuentas. Esa es la primera regla. Y la segunda regla es el equilibrio, el principio del equilibrio. Y en eso se basa el activo y el pasivo y el patrimonio neto. Y en el tercer punto es el debe y el haber. El principio doble de afecto, el punto 4 es el principio de doble afecto. Bueno, continuando con la partida doble y el balance. Aquí el partida doble se enfoca mucho en las transacciones de dos registros, de que es un crédito y un débito, que en este caso el débito aumenta aumenta el activo en el débito y la disminución de los pasivos y el patrimonio. Y en el lado contrario del crédito, los pasivos aumentan y el activo y el patrimonio disminuyen. Eso quiere decir, como acabo de mencionar, de que el débito y el activo y del pasivo y el patrimonio aumentan y del otro lado del crédito disminuyen. Y en el balance de un estado financiero, depende mucho de la empresa, de la situación económica de la empresa, y también el balance de la estructura de la empresa. Primero que nada, que incluye ahí es el activo corriente en el activo y en el activo no corriente y en el pasivo no corriente. Y aquí voy a mostrar unos ejemplos de transacciones financieras que aumentan el activo y aumenta el pasivo, como cabe mencionar de los ejemplos que di a continuación. Bueno, en el ejemplo 1 voy a hablar sobre una empresa que compra mercancía de 5,000 pesos, pero decide pagarlo a crédito. La empresa decide no pagarlo de inmediato, sino en un pagará en un futuro. Y en el activo de mercancías aumenta el 5,000 pesos y la empresa posee mercancías que puede vender. Y en el activo, que son cuentas por pagar, aumenta el pasivo corriente en 5,000 porque la empresa tiene un plazo con el proveedor que aún no lo ha pagado. Y en el ejemplo 2 voy a mencionar donde una empresa recibe un préstamo del banco de 10,000 pesos para financiar sus operaciones del préstamo. Se paga en plazos mensuales, activo efectivo, y aumenta el activo corriente en 10,000 pesos, ya que ahora la empresa tiene más dinero en efectivo que en el pasivo. Puede aumentar el pasivo no corriente o corriente, dependiendo de las técnicas del préstamo de la empresa, que cuentan con 10,000 pesos y tienen una deuda que le deben a la empresa. Bueno, aquí en el punto 8 voy a hablar sobre los ejemplos de transacciones. Son financieras
al aumentar el activo disminuye el propio activo. Aquí trata de una empresa que compra la computación por 2,000 pesos, que paga en efectivo. El activo es de equipo de computación, que tiene el activo no corriente, y también el activo efectivo que disminuye el activo corriente en 2,000 pesos y que disminuye en el resultado de pago. Y en el ejemplo 2, otra empresa paga 1,000 pesos de una deuda a corto plazo en efectivo. El activo efectivo disminuye con el corriente de la empresa, y el activo cuentas por pagar, y aumenta el activo corriente. El ejemplo de las transacciones financieras, el aumento de el aumento de activo y aumento del capital contable es en el ejemplo 1 voy a mencionar de que la empresa emite más de 1,000 pesos en acciones a 50 de cada uno de los ingresos, que débito de los accionistas, que son, pues, aumenta el activo de la cuenta de efectivo. En el ejemplo 2, la empresa recibe un préstamo y registra desde 100,000 pesos en la cuenta de efectivo activo, mientras se refleja el mismo monto en el pasivo. Bueno, a continuación, a base de lo que vi, el aumento y la disminución y el capital contable, bueno, voy a mencionar ejemplos de transacciones en que disminuye el disminuye el pasivo y el aumenta el propio pasivo, perdón. Ya que aquí una empresa decide refinar una deuda pagando y obteniendo una nueva favorable. Aquí la disminución del pasivo incluye mucho, y el aumento del pasivo, ya que la empresa cuenta con una deuda de 200,000 pesos y tiene el vencimiento de 1 año, pero decide pagar nomás la mitad de la empresa. Decide pagar nomás 100,000 pesos de la deuda que debe de los 200,000 pesos, pero toma otro préstamo con otra cantidad de 150,000 pesos, pero para pagar la otra parte de la deuda original. En este caso, el pasivo disminuye, y en el otro caso sería el pasivo aumenta a 150,000 pesos. Y en el ejemplo de transacciones es el activo de compras de mercancía a crédito. Aquí el activo de mercancías aumenta, y en el pasivo, que son cuentas por pagar, y en el efecto son aumento de pasivos y de mercancías, y el aumento de pasivo de cuentas por pagar. Y en el punto B, pago de rentas de local correspondiente al mes que termine, y en el activo disminuye, y en el gastos de arrendamiento aumenta, y en efecto es la disminución del activo efectivo y el aumento de gastos de arrendamiento. La compra al contado en el punto C es la compra al contado de una calculadora para el uso de una oficina. Aquí sería el aumento del activo de oficina, aumenta por la compra de las calculadoras, y en el activo efectivo disminuye porque ya que se pagará a contado. En efecto, sería el aumento de pasivo en equipo de oficina, y la disminución del activo efectivo. Y en el punto D es la obtención de un préstamo bancario firmado en un documento. Aquí aumenta el activo efectivo, y en el
Y el pasivo, que son préstamos pagar, aumenta por el contrato de la obligación de pagar al banco. En efecto, sería el aumento de activo efectivo y el aumento de pasivos de préstamos por pagar. En el punto E, cobramos determinada cantidad que nos debían de dicho adeudo proviniendo de una venta de mercancía anteriormente efectuada. Aquí sería que el activo efectivo son cuentas por cobrar, aumenta porque ya recibe el incremento. Y en el activo, que son cuentas por pagar, disminuye. En efecto, sería el aumento de activos en efectivo y la disminución de activos, que son cuentas por pagar. Y compramos mercancías pagando en el punto F, compramos mercancía pagando una parte de ella en inventario y quedando a deber del resto. En el activo sería que el activo de mercancías aumenta y en el activo de efectivo disminuye. Y en el punto siguiente es el activo, que son cuentas por pagar en concreto, que son aumento de activo de mercancías y disminución de activos de efectivo, y el aumento de pasivos, que son cuentas por pagar. Y en el punto G compramos mercancía y por el importe ella firmamos un pagaré. Aquí es el aumento del activo de mercancías y en el pasivo también aumenta porque ya son por pagar. En efecto sería el aumento de activo de mercancías y también el aumento de pasivo, pero en pagaré por pagar. Y en el punto H suscribimos un pagaré por el importe adecuado que teníamos en una cuenta abierta no documentada con un proveedor cuyo adeudo tuvo un origen en la compra de mercancías. Pasivo por pagar disminuye. Aquí en el pasivo disminuye, que ya son cuentas por pagar, y en el pasivo por pagar aumenta. Y la disminución del pasivo, en efecto la disminución del pasivo, que son cuentas por pagar, y el aumento del pasivo, que son cuentas por pagar. Y en el punto I compras de escritorios para uso de departamento de administración, pagando un inventario la mitad de precio y quedando a deber. Es aquí el activo mobiliario y el equipo de oficina aumenta y el activo efectivo disminuye, ya que se pagará a mitad de precio. Y en el pasivo de cuentas por pagar aumenta. Y en efecto sería el aumento de activo y la disminución del activo efectivo y aumento del pasivo, que son cuentas por pagar. Y aquí en el punto G sería que se paga por anuncio periodístico, en el que se hace una publicidad que muestra una mercancía en activo efectivo. En nuestra mercancía, Aquí sería en el activo efectivo, y el gasto de publicidad aumenta, ya que sean por los gastos publicitarios aumenta. Y en efecto sería la disminución del activo efectivo, disminución de activo efectivo, y el aumento de gasto de publicidad. Y permítame tantito. Y creo que sería todo. Gracias por ver el video. Espero que les haya sido útil. Sé que es un poquito grande el tema, pero espero que esté bien y les ayude.